Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y en primer lugar, gracias por todos los buenos deseos que me dejasteis en el vídeo de ayer. Ya sabéis que estaba un poquito renqueante, el tóxico intoxicado, nunca mejor dicho, por saltarse del programa Saber Vivir con Semon's Channel. Y en este caso, pues, ya estoy muchísimo mejor. De verdad que gracias por todo vuestro ánimo y apoyo. Como también tengo que daros las gracias por comprar a través del link de la descripción a Eneva, pero sobre todo porque últimamente, a lo largo de este mes, creo que hemos tenido uno de los pics históricos del canal. Ha sido una auténtica pasada, de verdad, que muchísimas gracias por todas vuestras compras, muchísimas gracias por todo. Me gustaría que en la caja de comentarios me dejarais qué es lo que estáis comprando últimamente, cuáles han sido vuestros videojuegos deseados y sobre todo qué ofertas habéis aprovechado. Y hablando de ofertas, también os recuerdo que tenéis activo todavía el código MAYO8, lo tenéis disponible hoy, mañana y pasado. A partir del día 1 se acabó, un 8% de descuento a adquirir, pues básicamente con cualquiera de vuestras compras, siempre que no supere los 150 pavos o hayáis comprado 2 o 3 cositas antes, ok. Y bueno, el caso es que os recuerdo que esto lo tenéis que poner al final del proceso de compra, que más de uno me ha preguntado. Cuando estés en la cesta, debajo del precio, ahí hay un apartado. Pasaros por ahí y gracias. Sin embargo, y lamentándolo mucho, tenemos que comenzar el vídeo con muy malas noticias. Sentaros donde podáis, agarraros a donde tengáis, porque Electronic Arts acaba de empezar a pasar la tijera. En este caso, uno ya confirmado en la última hora de la tarde de ayer. Finalmente, el videojuego de Black Panther, ya sabéis, personaje sacado del universo Marvel, se ha cancelado por completo. El videojuego no saldrá nunca. Lo que estáis viendo en pantalla seguramente son imágenes de el Marvel Avengers. No tengo nada acerca de este videojuego, con lo cual no hay nada que mostrar realmente. Es un título que comenzó su producción hará cosa de un par de añitos, junto con su estudio, el cual, por cierto, han cerrado por completo. Sí, no solamente se han llevado el videojuego por delante, sino que el estudio también ha ido detrás con todas las cabezas posibles. Y en este caso, os comento que las malas noticias no vienen solas, porque nuestro compañero de canal Éxtasis nos ha dejado caer también a final del día de ayer una información bastante interesante, donde se habla de que Electronic Arts tiene previstos otros 400 despidos. Alrededor de 400 personas adicionales a esto van a ser despedidas, sobre todo dentro de Codemasters. Estamos hablando de los clásicos desarrolladores de videojuegos estilo Rally y demás, a los cuales Electronic Arts contrató pues hará no demasiado tiempo, hará como 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Vamos, que fue una adquisición de esta etapa de locura donde todo el mundo estaba comprando compañías. Pues básicamente se la carga. Lo que quede de ahí, muchos se van a resituar en el Fórmula 1 y otros cuantos se van a situar en un nuevo videojuego de Need for Speed. Eso es lo que hay. Electronic Arts pasando la tijera a lo bestia. ¿Y saben ustedes qué? Agárrense los machos, porque la compañía ha dejado una clara declaración. Valga la redundancia, pero lo que han venido a decir básicamente es lo siguiente. Se van a centrar en las licencias que voy a comentar a continuación. Fuera de eso, nada. Battlefield, Los Sims, Skate, Iron Man, Apex Legends, Star Wars Jedi, ya sabéis, Jedi Survivor, etcétera, etcétera, y Mass Effect. Eso va a ser Electronic Arts de producción propia a lo largo de los siguientes años. Fuera de ahí, no busquéis más. Quiero aclarar, eso sí, que por otro lado está el programa EA Originals. Eso es algo completamente separado. Ya sabéis, videojuegos como Split Fiction y todo eso, aunque estén dentro de Electronic Arts, ellos sobre todo lo que hacen es la parte de distribución y parte de la financiación, pero como quien dice, van por separado. O sea, ellos ahí no tocan nada, ellos simplemente financian proyectos independientes como lo puede hacer Annapurna y otras incubadoras de este estilo. Punto pelota. Esto a mí me suena fatal. Esto a mí me suena a catarsis en el medio largo plazo. Alguno puede pensar, pero a ver, comercialmente tiene sentido que te centres en las licencias que sabes que te pueden llegar a dar dinero.
Eso está muy bien, pero ¿sabéis a qué me recuerda esto? Al peor momento de Activision, por el cual de hecho se tuvo que vender la compañía. Porque sí, licencias exitosas tenías. Ahora, ¿sabéis cuál es el problema? Que te fallen. Porque tú cuanto más acotas el número de licencias que lanzas, entonces más riesgo corres de que en algún momento la compañía te pueda quebrar. Porque imaginaros que Activision tuviera una competencia digna para Call of Duty y llega un Call of Duty y otro y te empiezan a fallar. ¿Qué más tienes? No tienes nada. Ya has dejado de hacer todo lo demás. Eso era un problema gordísimo. En el momento en el que te fallase eso a lo que te has agarrado, se acabó para ti. Ya está. Y aquí estoy viendo esto. Porque, hombre, Mass Effect va a ser un videojuego. Y honestamente, ¿qué queréis que os diga? Huele a pino. Huele a pino el Mass Effect. Pero vale. Star Wars Jedi, sí, esos videojuegos generalmente van bien, o sea, son videojuegos que en general venden lo suficiente como para ser rentables, pero es una licencia de Disney, o sea, no depende de ti. En el momento en el que Disney te diga fuera, se acabó, que aquí no hay nada. O en el momento en el que te diga, oye, nos vas a pagar más, se acabó, fuera también. Pasa lo mismo con el videojuego de Iron Man, que veremos a ver cómo sale eso. Ya sabéis que eso, los juegos con licencia de Marvel y tal, fuera del Spider-Man de Insomniac Games, es que casi no ha triunfado nada. Es que casi no sale bien nada en ese sentido. Y por lo demás, los Sims, ahí, viviendo de las rentas como quien dice, ¿vale? Y Battlefield. Battlefield es una incógnita. Battlefield es que el último se la pegó. Y veremos a ver este qué tal sale. Como caiga ese, más drama. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos con cosas un poco más felices y esperanzadoras. Eventos de videojuegos que llegan la semana que viene, con anuncios muy importantes como por ejemplo este Gears of War EVE, nuevo videojuego de una mítica franquicia de la Xbox, que en este caso parece ser podría llegar este año. ¿De dónde viene la información o por qué se está comentando esto? Porque el medio Windows Central ha dejado caer que sí, que es un videojuego que se espera para finales del 2025 y más sobre todo teniendo en cuenta el retraso del GTA 6, un título que no llegará hasta el próximo mes de mayo del 2026. Pues dicho esto, aquí se está siguiendo un poco la línea editorial de lo que ya insinuó o dejó caer Tom Warren durante los meses anteriores. Decía este buen señor del medio The Verge que finalmente el título se estaba planificando para llegar este mismo año. Lo que pasa que había ciertas dudas, sobre todo relacionadas con el calendario, pero la posibilidad está todavía más abierta que hace unos meses. Yo debo de decir que a día de hoy no termino de ver que este videojuego llegue este mismo año. La verdad que sería una completa pasada, no descarto esa posibilidad, pero lo veo demasiado loco teniendo en cuenta que para el final tienes que dejar un nuevo videojuego de Ninja Gaiden, tienes que traer el nuevo videojuego de Obsidian, tienes también el Call of Duty a final de año. No sé, lo veo extremadamente loco, aunque tendría cierto sentido porque acabas de lanzar la primera entrega o la vas a lanzar durante el próximo mes de agosto ya de manera multiplataforma de esta misma saga. No sé, lo dicho, yo la verdad que me haría muy feliz que este Gears of War llegase este mismo año, aunque de momento lo voy a tener en stand-by y lo vamos a dejar un poco como especulación que hacen estos medios en base pues a ciertas informaciones que le habrán llegado. Pero en fin, sobre esto saldremos de dudas el próximo día 8 de junio, que será el evento de Xbox. Pero, sin embargo, un par de días antes, concretamente el próximo 6 de mayo, tiene lugar también el Summer Game Fest, evento del Doritos. Un Doritos que va a estar acompañado este año por Hideo Kojima. Sí, parece ser que su amor platónico va a ser parte de la puesta en escena general del evento. Y bueno, cabe remarcar que también han comunicado, como estáis viendo en pantalla, las compañías que van a estar presentes, al menos una primera oleada, habrá más todavía. Os comento, por ejemplo, entre los partners que va a haber en esa presentación, llegarán pues todas las casas de videoconsolas, en este caso PlayStation, Xbox y Nintendo. Las tres van a estar ahí. Aparece el logotipo de Nintendo Switch 2 y eso entiendo que sobre todo irá asociado pues para videojuegos de terceros. Muchas third parties que se presentan en este evento pues entiendo que empezarán a sacar su logotipo y decir pues oye, mi videojuego también llega a esa videoconsola.
Además es una consola que se habrá lanzado el día antes, el día 5, con lo cual, pues lo dicho, será un buen momento para que muchas compañías digan, pues ahí que van también mis títulos, ¿no? Eso puede ser la verdad que bastante interesante. Los nintenderos, os invito a que no os perdáis este Summer Game Fest porque os interesa, precisamente por eso que estamos comentando. No sé, lo mismo al final es solamente un aviso de, oye, que la consola ya está a la venta y ya está, y los videojuegos que ya están anunciados, pues eso. Pero bueno, si esperáis videojuegos de terceras compañías, ese es el lugar. Luego, Xbox como tal, no esperéis que en este evento presentación tenga demasiado fuelle porque es que el suyo grande es 2 días más tarde. No sé, lo mismo te ponen el Call of Duty o te ponen alguna que otra cosita que ya está anunciada de manera superficial. PlayStation concretamente, hombre, está Kojima, pueden anunciar Death Stranding, pero es que Sony supuestamente también va a tener otro evento esa semana o la siguiente a esa, pero bueno, vamos a aparcar por aquí eso, porque además también estará, por ejemplo, el estudio del Crimson Desert, también estará NeoWiz, que en este caso es el estudio del Lies of P, y entiendo que le darán mucha bola al DLC que sale durante el mes siguiente. Por ejemplo, eso es a grosso modo. Aunque también estarán compañías japonesas muy importantes. Por ejemplo, Sega, estará Bandai Namco, estará Square Enix, estará también, por supuesto, pues yo que sé, Capcom. Estoy viendo aquí, pues básicamente todas las importantes. Konami no veo el logotipo. Seguramente esté, pero me lo pierdo. Y además de todo, también estará, pues Valve, estará también Epic. Vamos, está todo lo grande, básicamente en la presentación, y muchas grandes distribuidoras de videojuegos independientes, Annapurna y demás, todas esas van a estar por ahí presentes, incluso estará Amazon para que os hagáis una idea. A lo mejor esta gente solamente está para anuncios, spots y alguna chorrada por aquí y por allá, pero bueno, que habrá un poco de todo. Se comunica que sí que habrá World Premiers, o sea, esperaros trailers de revelación de algunas cosas, aunque este año no está tan especulado cuál puede ser el plato fuerte, cuál puede ser esa gran revelación. Otros años, Elden Ring, por ejemplo, ha sido una de las puestas en escena, así videojuegos importantes debe de haber un montón. Pero eso, esperadlo con una buena expectativa porque, repito, tenemos lanzamiento de videoconsola y muchas compañías que tienen que poner fechas. Es que GTA 6 al final ha demorado un mogollón de fechas que se tenían que haber puesto para final de año y para principios del siguiente incluso. Resident Evil, se preguntarán algunos. Resident Evil 9. Yo no lo espero porque eso lo veo más asociado a un evento de Sony. Yo no lo espero aquí. Ojalá salga cuanto antes mejor, ¿vale? Lo que es la presentación, pero eso yo lo espero con la publicidad que habitualmente tiene PlayStation. Así que, lo dicho, en la caja de comentarios cada uno que empieza a hacer sus especulaciones y decirme qué desea. También estará en esa presentación la desarrolladora de videojuegos como The Witcher 3 o, por ejemplo, Cyberpunk 2077 de manera más reciente. Pues ojo, porque han presentado cifras y datos bastante interesantes, como por ejemplo que Cyberpunk va a tener una segunda entrega, se llamará Cyberpunk 2. Así, sin más, sin trampa ni cartón, lo han llamado 2 y punto pelota, ya está. Es un videojuego que habría empezado a entrar ahora en la fase de preproducción. Van a full. El videojuego sigue para adelante. Muy buena noticia, la verdad que me gusta mucho el universo de este título y espero que en adelante lo sepan explotar. Además de todo eso, han comentado que también, por ejemplo, lo que es The Witcher 3 ha vendido 60 millones de copias, no está nada mal, y el DLC de Cyberpunk ha alcanzado ni más ni menos que la friolera cifra de 10 millones de copias vendidas. El videojuego muchísimo más, básicamente el triple de esto. Lo de esa compañía es la mayor historia de redención que he visto en la industria del videojuego junto a No Man's Sky. Es brutal lo que han conseguido, donde han llegado. Pero ahora vamos a hablar de Pokémon Leyendas Z, nuevo videojuego de esta franquicia que ya tiene fecha de lanzamiento, incluso un pequeño avance de evento. Próximo Pokémon Presents estará disponible el 22 de julio. Si queréis que lo demos en directo, dejádmelo en los comentarios. Por otra parte, también cabe decir que este título, el Pokémon Leyendas Z, tiene una fecha de lanzamiento concretada y es para el próximo 16 de octubre. Yo pensaba que llegaba en noviembre, pero no, finalmente ya, con toda la libertad de que no hay ni GTA ni otros videojuegos por ahí, han dicho, venga, esto es para mí. Y ahí lo han puesto a mitad de octubre. Bien, en ese sentido llega un poquito antes de lo deseado y esperado y veremos a ver cómo se nos pone ese mes porque va a ser interesante. Pero ojo, hay más que comentar.
Hay versión de Switch 1 y también de la 2. Son versiones diferentes. La primera vale 59,99, 60 pavos. Hablo en euros, en dólares creo que son 10 menos. Y luego la versión de la Switch 2 valdrá finalmente 69,99, 70 pavos. En dólares creo que son 60, ¿vale? No tienen el nuevo estándar de precios que se ha establecido de los 80, 90 y toda esa locura. Al fin y al cabo, es un intergeneracional. También cabe aclarar y comentar, y esto creo que no hace falta, pero que no viene en keycard, o sea, los juegos propios de Nintendo vienen completos generalmente en el cartucho. Al fin y al cabo, los fabrican ellos. O sea, aquí no es como le pasa a terceras compañías que no quieren pagar cartuchos de alta capacidad, que por lo visto a mí, según me han comentado, esos cartuchos valen entre 15 y 17 euros, para cada compañía. O sea, es una sobrada, por eso están apostando tanto por las keycards. Pero bueno, para ir cerrando, se han presentado análisis de un par de videojuegos deseados que llegaban a lo largo de estos días. El primero, este que estáis viendo en pantalla, el nuevo videojuego de Fantasy Life, un título que ha tenido muy poquitas reseñas de prensa, pero generalmente todas bastante positivas. Hablan de un videojuego muy adictivo, muy divertido, un videojuego que te puede enganchar un buen mogollonazo de horas, que de hecho pues tiene conceptos para que te quedes en el videojuego durante muchísimo tiempo, un título que de hecho en cuanto a rendimientos en las consolas más potentes y en el PC va bien. No he visto prácticamente análisis en Switch, es que lo dicho, hay muy poca referencia de la que hablar. Algunos comentan que la parte quizá multijugador pues no aporta básicamente nada, incluso algunos que la experiencia puede resultar un poquito lenta en cuanto al juego, pero bueno, siendo el clásico Animal Crossing entre comillas que es este título, pues hombre, no sé quién esperaba tampoco que el videojuego fuese más ligerito, pero en fin. También se han publicado los análisis para el nuevo Elden Ring Nightreign. Este título pues en general ha recibido valoraciones muy positivas, cercanas al 8 entre comillas, para que os hagáis más o menos una idea. Hablan de un título muy espectacular en cuanto a combates, con momentos hiperintensos. Se agradece mucho la verticalidad añadida con respecto al título original, aunque sí que es cierto que para los que sois muy fans de videojuegos multijugador echaréis de menos bastantes funciones, según han comentado varios de ellos. Yo, más allá de la demostración que pude jugar hace unos meses, no tengo ninguna valoración adicional que hacer, y recordad que estará disponible el día 30 a precio reducido. En fin, caja de comentarios para que a partir de ahí dejéis todo lo que serían vuestras opiniones acerca de los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejasteis en el día de ayer. Valieron mucho la pena leerlos. Y por supuesto quiero invitaros, y como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.